Bienvenidos en otro episodio más de Plena Democracia. En esta ocasión tenemos a don Humberto Buroto, ¿ya? Vicepresidente de la democracia cristiana, fue gobernador en San Antonio, ¿cierto? Y también uno de los fundadores de la Confech. ¿Cómo está, don Humberto? Un gusto, Daniel, Denise, de estar aquí en Plena Democracia, en lo que podamos aportar en este debate sobre el futuro de Chile, una nueva constitución. Perfecto. Mire, me gustaría entrar en materia, ¿ya? Justamente con el proceso constituyente, ¿ya? En este caso la pregunta es, ¿cómo se ve a la democracia cristiana en este proceso constituyente? Si hay objetivos claros y o liderazgos ya que estén más o menos establecidos. ¿Qué pasa ahí? Primero, el proceso constituyente es una oportunidad que se da en la historia de Chile por primera vez. Yo soy de aquellos que participaron en el inicio de la lucha contra la Constitución en 1980, que se simboliza en un acto, cuando Pinochet hizo el fraude con el cual se legitimó esta Constitución. Nos opusimos y pusimos como líder a don Eduardo Frei. Nos reunimos en el Caupolicán. Allí don Eduardo Frei llamó a constituir una asamblea constituyente para hacer una constitución que efectivamente permitiera, digamos, un tránsito a la democracia, pero además denunció que la constitución que se estaba estableciendo establecía no solo la continuación de una dictadura, sino que además establecía un modelo de dominación económico, social, político y cultural. La transición nos permitió cambiar la historia de Chile de manera pacífica, nos permitió recuperar la democracia y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, no hemos podido alterar sustancialmente la estrategia de desarrollo o modelo económico. El 18 de octubre, la movilización del pueblo abrió esta ventana. La respuesta de los partidos políticos fue, a pesar del gobierno y con la posición contraria al gobierno, los partidos políticos, incluso de propio oficialismo, se abrieron a la posibilidad de que sea el pueblo quien decida a través de un plebiscito. Se hizo la reforma constitucional para permitir el plebiscito y por lo tanto la democracia cristiana en esa reforma constitucional llama con todo a votar apruebo, de tal manera que podamos cambiar la constitución y además a que quienes redacten la constitución sean 100% elegidos por el pueblo. Perfecto. Se ha acordado además y se ha logrado que la mitad de esta convención constituyente sea compuesta por mujeres, lo cual es inédito en el mundo. Y además está la decisión de defender la posibilidad de que los pueblos originarios tengan cupos adquiridos, de tal manera que la plenitud del debate sobre el origen de Chile sea plenamente representado por esos pueblos originarios. Quien encabeza la campaña del Yo Apruebo en la democracia cristiana es su vicepresidenta Carmen Frei, hija del asesinado presidente de la República, y que claramente está en un muy buen pie conversando con todos los liderazgos, con Carmen Gess, Beatriz Sánchez, todos los liderazgos de la oposición para poder constituir la unidad en torno al proyecto de apruebo y 100% electos por el pueblo. Perfecto. Bien. Y en relación a ello, don Humberto, ¿cómo ve usted el tema de los acuerdos transversales? Ya han habido con los otros partidos, por ejemplo, con el Frente Amplio han habido distintas discordias. El presidente de Comunes hace un tiempo atrás llamó a terminar con la nueva mayoría por ser una casta. ¿Qué más ha ocurrido? Ellos presentaron hace poco, el viernes pasado, a su candidatura en primera vuelta. ¿Cómo ve usted el acuerdo? ¿Esas cosas dificultan el llegar a un acuerdo? Mira, yo he tenido conversaciones con todos los partidos. Yo soy el encargado de conversar por la democracia cristiana con otros partidos junto con el secretario general. Hemos tenido muy buenas reuniones y tenemos trabajo bilateral en todo el tema electoral, que ustedes saben que vienen 8 grandes elecciones en Chile, digamos, la de alcaldes, de concejales, etcétera, etcétera. Pero en donde hemos avanzado más es en la donde hay menos discusión. Acá hay acuerdo transversal desde toda la oposición, incluso de, no sabemos si por convicción o no, pero de gente que se declara partidaria del gobierno y que va a votar a prueba, lo cual nos parece muy bueno para el país. Por lo tanto, no habría dudas en toda la oposición en torno a esto. De hecho, hay un trabajo conjunto de los distintos comandos. Nosotros planteamos la posibilidad de hacer un comando único. Si estamos de acuerdo en que es apruebo y estamos de acuerdo en que es 100% electo por el pueblo, podríamos haber constituido un comando único.
Si hay restricciones de los otros partidos, nosotros no tenemos problemas, pero estamos haciendo además un esfuerzo de coordinar los comandos. Por lo tanto, nuestro llamado a la unidad ha tenido tierra fértil. Les recuerdo que de alguna forma esto lo partió encabezando Carmen Frey, pero da lo mismo quién empezó. Lo importante es que hay un camino de convergencia general de toda la oposición en torno a esto. Esto implica hacer un spot, propaganda común, implica hacer un gran trabajo de pedagogía, porque nuestro desafío es vencer no solo la apatía, sino que el miedo a la pandemia, que hoy día es un tema legítimo. Y por lo tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos para coordinar la posición de la oposición para que exigirle al gobierno que dé las garantías de un plebiscito seguro. Ninguno de nosotros está dispuesto, así como no aceptábamos que por razones económicas se condicionara la salud de las personas, ninguno quiere poner en riesgo la salud de las personas y por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas para asegurar la plena seguridad sanitaria y sobre todo de las personas a la hora de realizar el plebiscito. Y como somos nosotros los más interesados en que este plebiscito sea masivo, denunciamos todas las maniobras de gente que, estando por el rechazo, lo que busca es poco menos que se produzca un rebrote, de tal manera de meterle miedo a la gente y cuestionar la legitimidad de este plebiscito. Respecto a lo que ocurre en los otros partidos, la verdad es que es difícil pronunciarse. Yo creo que acá nosotros tenemos un imperativo global, no llamaría la atención sobre cuál es más unitario, cuál es menos unitario. Lo que puedo garantizar es la posición de la democracia cristiana. Nosotros creemos que hay que hacer elecciones que permitan un candidato a alcalde en todo Chile por parte de la oposición y un candidato a gobernador regional. Creemos que la división de la oposición favorece a la derecha y a aquellos que están en contra de hacer los cambios estructurales que requiere la estrategia de desarrollo en Chile. Y por lo tanto vamos a seguir insistiendo en el llamado a la unidad. Por cierto, preferiríamos presentar también una alternativa a la derecha en la próxima elección presidencial, que a mucho todavía, creemos que no es el tema, creemos que el tema es precisamente el plebiscito. Y yo he dicho en múltiples formas que así como va a haber un plebiscito a la Constitución y tenemos que ganarlo, también creemos que tiene que haber un plebiscito al actual gobierno que ha manejado mal la pandemia, que demuestra insensibilidad, más intereses económicos y menos intereses sanitarios, y eso debe expresarse en la elección de gobernadores, alcaldes, sobre todo en lo inédito de la elección de gobernadores, que además implica descentralización. Pero ese es un largo camino de construcción de acuerdos. Entiendo que lo que pasó en el Frente Amplio es que ellos no es que hayan tomado una decisión, pero esa explicación mejor que la den los compañeros del Frente Amplio, que nos han dicho que no hay una decisión del partido, sino que hay un debate que es muy legítimo. Nosotros creemos que hay que unir. Esta es la hora de unir, no hacer énfasis en las diferencias. Creemos que cualquier protagonismo de cualquier partido o de grupo es no entender nada, porque en realidad el gran desafío, la verdad, es poner de acuerdo a los partidos políticos, pero acá hay un desafío si queremos hacer los cambios. Hacer los cambios requiere construir mayorías democráticas. Y eso implica la participación de las organizaciones sociales y del mundo social. La unidad política no es suficiente. Es necesaria la unidad política y social del pueblo para hacer los cambios en democracia, construyendo mayoría. Sí, justamente quería hacer un punto sobre eso. Quería hacer un punto sobre eso básicamente porque, claro, o sea, bueno, en la derecha también básicamente ha sufrido un poco esta fragmentación, ¿cierto? No han quedado ajenos a ello. Ahora, efectivamente este tema de la unidad en la oposición es mucho más compleja, ¿cierto? Ahora, el tema constituyente debiese en el fondo como convocar a unos mínimos comunes que son transversales a las rencillas políticas más pequeñas, ¿cierto? Estamos hablando de un tema mucho mayor del que, mira, tú votaste de esta forma o tú votaste de esta otra forma y por eso no coincidimos, etcétera, etcétera. Ahora, en ese mismo punto, claro, o sea, es complejo tratar de elaborar cierta unidad, pero a lo mejor sí como lineamientos de cooperación. ¿Ya? Entendiendo también eso, a lo mejor como los mínimos comunes que son transversales, ¿cierto? Y que están más allá de las rencillas que han habido históricamente. Y por otro lado, justamente esto de que, como dice usted, en el fondo no queda solamente y se resuelve con la unidad de partidos, sino que evidentemente hay que abrir el tema a no solo a las organizaciones sociales plenamente, sino que a la ciudadanía de manera general.
¿cierto? Porque nosotros sabemos que también la participación ciudadana en distintos aspectos en Chile ha sido pobre en general, desde las juntas de vecinos hasta los partidos políticos propiamente tal. Ahora, quería hacerle una pregunta relacionada justamente al plebiscito, ya que estamos hablando de esto. Bueno, tenemos sectores extremos que han torpedeado esto, ¿cierto? Por un lado, la derecha, ¿cierto? Tratando de hacer alusión de que básicamente no debería haber un plebiscito, que este plebiscito se hizo, ¿cierto? O esta discusión de la nueva constitución se hizo con una arma en la mesa, y por parte de la izquierda que habla de que esto vendría siendo casi de la extrema izquierda, más bien como un fraude, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la postura de la democracia cristiana ante esos cuestionamientos del plebiscito? O al plebiscito. Sí, mira, primero, nuestra opinión es que la derecha se va a unir, lo ha hecho siempre históricamente. Se va a unir sobre todo porque presiente que viene una derrota, no solo en el plebiscito, sino que también en las elecciones. Ellos saben que han hecho no solo un mal gobierno, sino que además han sido incapaces de tener respuestas coherentes que sintonicen con la ciudadanía. Podrán estar muy perdidos, digamos, en el diagnóstico de lo que piensa la gente, pero igual tienen instrumentos, encuestas, como para darse cuenta que va a haber un voto de castigo muy fuerte, no solo de deuda, digamos, de las cosas que, de cómo es. Segundo, porque se van a unir porque tienen que defender intereses. Ellos no solo ven con un cierto espanto lo que es la profundización democrática, y suponen que el tema en una constitución va a implicar que el pueblo tenga mayores capacidades de decisión. Ellos saben que en la oposición hay un relativo acuerdo de que hay que dotar al Estado de ciertas capacidades que esta Constitución le impide tener. Por ejemplo, incidir en el control de los recursos naturales o en la estrategia de desarrollo. ¿Ah? Y por lo tanto, esos elementos que son cuestionadores de un cierto orden establecido, de un orden económico que además es concentrador, ellos responden a ciertos grupos de concentración económica. Por lo tanto, se van a unir. Es una ingenuidad por parte de cualquier actor de la oposición pensar que bastan los partidos políticos, que tienen muchas cuentas pendientes con la ciudadanía, y que por lo tanto es imprescindible hacer participar al mundo social. Ahora, la democracia cristiana, cuando dentro del debate de la oposición existen partidos, nosotros somos un partido, nosotros somos orgullosos de ser un partido político, nosotros estamos convencidos que los partidos políticos juegan un rol fundamental en una democracia. Ah, por cierto, hemos hecho un proceso de autocrítica, nosotros hemos sacado un presidente del partido. En medio de la autocrítica cambiamos a un presidente de partido. ¿Ya? Nosotros hemos hecho esa autocrítica, hemos expulsado muchos militantes. ¿Ya? Y tenemos un debate abierto donde hay diferencias de opinión, pero la estamos saldando en un congreso respecto a los cambios estructurales que requiere Chile. Cambios, por ejemplo, la democracia cristiana hoy día ya no se debate si hay alguna duda sobre mejorar las pensiones y cambiar el sistema de FP. Nosotros creemos que hay que cambiar el sistema previsional chileno. Nosotros estamos convencidos que hay que cambiar la forma en la cual se regula el agua. Incluso en materia de recursos naturales hay un debate abierto sobre cómo el Estado de Chile tiene que tener una política minera. Son temas muy de fondo, son estructurales. Recuperando la mejor tradición de partido reformista y de cambios que tuvo la democracia cristiana, que entre paréntesis estamos orgullosos de esa historia, ¿no? El gran cambio estructural de clases sociales en Chile lo hizo la democracia cristiana a través de la reforma agraria. Por lo tanto, imagínate, si esta pelea la empezó Frei, si vivimos en el partido donde sabemos que ese líder, fundador, presidente de nuestro partido, lo mató la dictadura por luchar contra la Constitución, hoy día es parte de nuestro ethos continuar esa lucha como corresponde. Más allá de hacernos responsables de todo lo que ocurrió en la transición, los gobiernos, los aciertos, las deudas, todo. Esa es la historia de un partido. No le tenemos miedo a las diferencias. Qué bueno que aparezcan partidos como el Frente Amplio, o estamos claros de nuestras diferencias con el Partido Comunista. Pero hoy día el imperativo de cambiar la Constitución, de volver a tener control sobre la estrategia de desarrollo en Chile, nos permite construir acuerdos con otros. Nosotros ya lo hemos hecho en otra época. Fuimos capaces de reconstruir una historia de relaciones con el Partido Socialista que le dio clave para poder construir la transición política chilena y derrotar a una dictadura. Por lo tanto, estamos abiertos a eso y no tenemos ningún temor en eso. De hecho, mira, a nosotros se nos puede criticar por ser dialogantes.
¿Ah? Nosotros vamos a dialogar con todo, incluso con la derecha. A veces me preguntan, pero usted iría a conversar con la UDI. Pero si yo voy a conversar con la UDI, con el Frente Amplio, el Partido Comunista, el MIR, el partido político que exista en Chile. Y por cierto, vamos a superar las diferencias y tendremos acuerdo en unas materias Pero, y en otras no tendremos acuerdo. ¿Ah? Y eso es parte del proceso democrático. Precisamente nosotros vamos a garantizar, mira, las señales que pero no queremos dar, será precisamente vamos a de eso de garantizar lo el que, pluralismo en Chile. no Adelante. será precisamente, es que estamos como un poquito de desfase, entonces nos Ujú, sí. interrumpimos para que se entienda. ¿No será eso de repente lo que tiene un poco a la ciudadanía aburrida y que saliera con este estallido de la política de los acuerdos, en la medida de lo posible, en ceder, ¿me entiendes? Del Sí, todo sí, yo entiendo. transarlo. Yo entiendo la crítica, digamos, entiendo la crítica y entiendo que toda crítica tiene un límite. El límite es, por ejemplo, la polarización de la vida civil. Es decir, por ejemplo, cuando un grupo de izquierda o de ultraizquierda sostiene que lo que se está haciendo con el plebiscito es un fraude y niegan esta posibilidad de convención constituyente, porque sostienen que no es una asamblea constituyente, la pregunta es qué camino alternativo proponen ellos. Es decir, está claro que para jugar un partido de fútbol con otro equipo, tú tenés que estar de acuerdo, a lo menos en el estadio y en la hora en la que va a jugar el partido. Si Sí, nosotros queremos un plebiscito en Chile, para hacerlo, tiene que participar la derecha, y ese fue el logro que lo logró la movilización de la gente. ¿Cuál movilización lo logró? También tenemos diferencias. Lo logró la movilización pacífica. Es una mentira, esto es un error político histórico, el pensar, digamos, que fueron las molotov de algunos compañeros o los destrozos de los supermercados o la quema del metro. La movilización pacífica de casi 2 millones de personas, 1 millón en provincia y 1 millón en la Plaza Italia, fue un momento culminante que hizo tambalear un gobierno y permitió una salida también pacífica. Lo mismo que la recuperación de la dictadura. Es la movilización pacífica del pueblo la que permite los cambios. Cuando la derecha busca obstaculizar o impedir el plebiscito o decir que este no va a tener legitimidad, también tiene un límite. Y ese límite lo logra ¿qué? El acuerdo que lograron todos los partidos, donde se incluyó incluso parte de la derecha, que dicen que esto se va a zanjar en un plebiscito. Por lo tanto, y el plebiscito, por lo tanto, ya sea que vote más o menos gente que en la época en la que se eligió a Piñera, va a seguir siendo legítimo. Por cierto, yo prefiero, y llamo al pueblo de Chile, a que la participación en este plebiscito sea muy superior a lo que fue esa última elección, porque esta fue decisión es más bastante poca trascendente. la gente que votó por Piñera. Así que Exactamente. bueno se hubiera dado para que se animen y participen. Sí, también Quizás bajo que el argumento de que en el fondo estos políticos que efectivamente hablan sobre este porcentaje de participación efectiva, ¿cierto? Para que el plebiscito sea legítimo, o sea, también da pie para hablar de sus propias candidaturas, o sea, si es el argumento, podríamos fácilmente decir que sus candidaturas tampoco son legítimas. Daniel, tú estás en San Antonio, donde es precisamente el senador de tu región, el señor Chaguán, el que se opuso a que el plebiscito de entrada fuera con voto obligatorio. Es Claro. decir, desde un principio su esperanza ha sido que la gente no vaya a votar para que se deslegitime la posibilidad de cambiar la constitución. Y eso obviamente habla de que ellos están felices con esta constitución porque esta constitución es la que le impide al Estado atentar o cuestionar la forma en la cual está construido un modelo económico que favorece ciertos intereses. Esto lo denunció Frei Montalva en 1980. ¿Ya? Y hoy día tenemos claro que el pueblo ya se ha manifestado en la calle, ha logrado este espacio, entonces uno tiene que llamar a la racionalidad a los compañeros de la ultraizquierda, que efectivamente una convención 100% electa por el pueblo, donde la mitad de los componentes son mujeres y la otra mitad hombres, donde probablemente logremos que los pueblos indígenas tengan cupo, perdón, eso es inédito en la historia de Chile, no es común en el mundo y es una manifestación democrática, pacífica, de soberanía popular, es decir, de ejercicio democrático. De acuerdo. Y bueno, ¿no sería a lo mejor hubiera calmado un poco los ánimos que en vez de haber sido convención constitucional hubiera sido asamblea constituyente? Pero ese es un ¿Cuál problema fue la enorme. razón de que no fuera? Es como la diferencia entre el pan batido y la marraqueta.
Sí, pero el hubiera 100%, tranquilizado a la gente. Entonces, por eso le digo, un problema mejor simple, pero pero de resolver, pero ¿a qué gente? Tú me estás a hablando la de una gran minoría. mayoría, o sea, bastante gente que sigue insistiendo con el tema de la Asamblea Constituyente. Bueno, pero si ellos van a tener que definirse si participan en la convención constituyente, ese es un problema de nombre. Es 100% elegida por el pueblo, es mixta, digamos, en género. Mira, es más importante hoy día que esta discusión con grupos que son abiertamente minoritarios, ¿ya? Que hay que sumarlo, pero es más importante superar la confusión que tiene mucha gente que cree que la alternativa a la convención 100% es la mixta, porque creen que es mixta porque ahí están los hombres y las mujeres, pero es Es que mixta es en otro confuso, por sentido. eso le digo, es confuso. Ahí, en lo mixta, que es la alternativa que apoyan los sectores más duros de la derecha, es porque ahí está compuesta en la mitad por los parlamentarios o designados por los parlamentarios. En Claro, cambio, la 100% elegida por el pueblo es lo que tú llamas o denominas asamblea constituyente. sí. Eso hay que Bueno, aclarárselo a la ciudadanía. yo por mi Algo que me parte llama al mucho la menos, atención. no, no, quería agregar algo bien cortito. Yo creo que en el fondo son pasos hacia una democratización, digamos que en el fondo igual era como bien complejo lograr mayores, a lo mejor niveles de, a ver, porque claro, o sea, está esta perspectiva de que la Asamblea Constituyente en el fondo vendría siendo como aquella eh, organización, institución, ¿cierto? Que en el fondo se desmarca de todos los políticos, etcétera, etcétera. Pero básicamente, o sea, podría pasar lo mismo con una convención constituyente de que participen ex parlamentarios, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, creo que son pasos hacia una democracia un poquito más amplia y que efectivamente estos grupos también debiesen sumarse, participar igual. Eh, de todas formas, el desmarcarse es perpetuar lo que ya está. Y definitivamente no creo que eso sea lo que ellos quieran. Eso. Bueno, Mm. la siguiente pregunta va relacionada con que a nosotros en Plena Democracia nos llama muchísimo la atención la falta de contenido que hay respecto al tema constituyente. Todos los partidos están, ¿cómo se llama?, enfrancados entre ellos, no logran ponerse de acuerdo en hacer un solo comando del apruebo, que es un mínimo común que tienen todos, no logran ponerse de acuerdo y están enfrancados en eso, en los acuerdos, en las primarias, y no tienen, ¿cómo se llama?, propuestas de... Disculpe, interrupción. No tienen propuestas de contenido para la Constitución. Yo creo que estamos con muy poco tiempo y no he visto yo ni propuestas que circulen, sí para plebiscito seguro, sí para varias cosas más, pero no propuestas de contenido. Discusión acerca de qué es lo que queremos como chilenos que haya en nuestra Constitución. Mira, Denise, yo estoy de acuerdo contigo, digamos, que creo que eso va a empezar a ocurrir cada vez más. ¿Ah? Conforme se acerquen las decisiones, se les va a ir pidiendo explicaciones, no solo a los partidos, sino que también a los independientes que se postulan. Bueno, ¿qué es lo que postulan? Pues, ¿qué es lo que proponen para la Constitución? Pero ese es un debate que ha sido largo. Por ejemplo, yo valoro mucho lo que fueron los cabildos previos, estoy hablando del gobierno de la Bachelet. Ahí, para los que miraron a huevo ese proceso, donde participaron cerca de 100.000 personas, fue un proceso riquísimo. A mí me tocó, incluso en la zona rural y en la zona urbana, participar en esos cabildos. Y hay un montón de ideas que son reclaras. Por ejemplo, si tú me preguntas, yo creo que hoy día hay una idea mayoritaria que no hay que darle mucha vuelta, digamos, es que tenemos que tener un nuevo pacto con los pueblos originarios, ¿ya? Que salían todos los cabildos, digamos, y que hoy día, más que claro, tenemos solo una política represiva del gobierno frente a lo que pasa hoy día en la Araucanía, pero tenemos una conciencia nacional que no es solo el problema de los mapuches, es el problema de los chilenos, de redefinirnos, de hacer conciencia de lo que fue la verdad histórica y hacer un reconocimiento constitucional, porque además es un reconocimiento constitucional que no solo afecta a los mapuches, nos afecta a todos. En el fondo es cuál es nuestro origen, es como reconocer a la mamá, como reconocer al papá. Si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber nunca para dónde vamos.
seguir creyéndonos, algunos pajarones creen que somos un pueblo europeo, blanco, caucásico. No, nosotros somos un pueblo moreno, mixto, mestizo. Digamos. Algunos tendremos algunos ancestros europeos, pero todos tenemos algo de sangre de los pueblos originarios. Y además hay que aprender de la sabiduría de esos pueblos. Mire la sabiduría respecto a la naturaleza que tienen los pueblos originarios. Entonces te digo, hay temas que ya han estado puestos en la carpeta. Por cierto, si tú me preguntas, mira, hay dos cosas en una constitución. Lo que se llama la parte dogmática, que son los dogmas, las afirmaciones, las creencias fundamentales. Por ejemplo, que Chile va a ser una república democrática. ¿Ya? Es claro que más allá de que haya alguno que quiera que sea como Venezuela, u otro que quiere que sea como Pinochet, la mayoría va a estar porque esto sea democrático plenamente. ¿Ya? Eso es un logro no menor. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el reconocimiento de la igualdad de género, el reconocimiento de las razas, son las afirmaciones vitales. Esa parte dogmática constituye el proyecto de país. Y ahí obviamente vamos a poner en lo que estemos de acuerdo. ¿Ah? Un proyecto, un país es un proyecto porque es un proyecto en la historia. Tiene que ser algo en la cual estemos de acuerdo todos los chilenos, la gran mayoría, de tal manera que nos sintamos unidos en una casa común en la dogmática. Sí, y ahí, por ejemplo, me parece indubitable que va a estar los derechos humanos. No solo los de primera generación, es decir, la libertad, el derecho a la palabra, que no te lleven preso, que no te maten, sino que también los derechos de segunda generación, derechos económicos sociales. Y por cierto, los de tercera generación, nosotros tenemos la oportunidad de tener una constitución mucho más respetuosa de los derechos humanos, y ahí ya me refiero a las minorías o a los grupos, por ejemplo, los niños, ¿ya? Que requieren un tratamiento distinto. Y después viene la sala de máquinas, que se llama en la Constitución, los constitucionalistas hablan, así está la dogmática y la sala de máquinas. Y en la sala de máquinas vamos a entrar a discutir, bueno, ¿cuáles son los verdaderos poderes del pueblo chileno? Por ejemplo, hoy día tú tienes derecho a voto y a petición. ¿Eh? Eres posible ser elegida, votar, o puedes pedirle algo a las autoridades. Pero, por ejemplo, ¿puedes sacar autoridades? Claro, Vamos a darle poder al pueblo chileno para hacer referéndum y sacar a la autoridad, un alcalde corrupto, por ejemplo. Yo creo que debe estar. Vas a tener tú el poder de tener iniciativa de ley, es decir, que juntando cierta cantidad de firmas puedas poner un proyecto de ley sin ser diputado, sin ser senador. Yo creo que eso también va a entrar. Es posible que le demos más facultades al pueblo chileno, por ejemplo, a nivel local. Por ejemplo, te voy a poner una que yo me la juego. ¿Ah? Yo creo que la gran revolución democrática, la parte democrática de esta discusión de constitución va a estar en el poder local. Yo quiero que los cabildos queden como una institución en Chile, con financiamiento y con la obligación de reunirse y que eso pese en la decisión de la comuna y del país. Claro, Quiero que los plebiscitos sean instrumentos estables en la institucionalidad chilena. Quiero que las juntas de vecinos tengan más facultades. Daniel dijo que la gente participaba poco. Por cierto que participa poco. Si no hay facultades en las juntas de vecinos, si las juntas de vecinos no las toma en cuenta nadie, ¿para qué va a participar la gente en la junta de vecinos? Justamente. Yo creo que la raíz del poder democrático está en la comuna, está en la base. Mira, me interesa más eso que si el Parlamento es unicameral o bicameral. Claramente yo soy de los que cree que el gobierno chileno tiene que ser más parlamentario y ojalá unicameral. No le veo mucho sentido al Senado y a la Cámara en estos tiempos. Pero ese es un tema, digamos, muy importante que va a ocupar hartos espacios del debate, pero nosotros tenemos que situar este otro. ¿Cuáles son los poderes que el ciudadano va a tener? Y sobre todo el ciudadano que se ubica comunitariamente. Es decir, la persona en comunidad debe ser el centro de la nueva Constitución. Perfecto. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. De hecho, ante eso también me gustaría agregar un poco, claro, la discusión sobre mecanismos de democracia más directa, ¿cierto? Obviamente también el tema de los recursos naturales, que se vuelve ya trascendental, dada la realidad con el cambio climático, ¿cierto? Que ya está instalado. Pero yo quería llevarlo también a otro tema, ¿ya? Que nosotros ahí un poco tanteamos delante, y quería profundizarlo un poco. Es básicamente qué opinión le merece a usted, como ciudadano más bien, ¿ya? El cuestionamiento a esta ley del 21.200, ¿ya? Donde se ha tildado como fraude, la ley del fraude. La reforma a la Constitución, que claro, agregó los artículos Constitución que abre el proceso. Para hacer el plebiscito.
Claro. Bueno, yo no comparto que sea un fraude, estoy diciéndolo claramente. Es una miopía histórica no ver que la posibilidad de llamar al pueblo a pronunciarse sobre la Constitución no constituya un gran triunfo del pueblo. Ujú. Sobre todo cuando la Constitución que tenemos. Si alguien quiere quedarse con la Constitución actual o me establece mecanismos distintos al democrático para cambiar esta Constitución, tiene mi posición completa. Los primeros, porque lo que están haciendo es defender un orden que no nos permite avanzar y profundizar la democracia. Esta es una Constitución inmodificable, de acuerdo a sus propias normas. Y si alguien está defendiendo la concentración económica o la estrategia de desarrollo que efectivamente plantea esos problemas, tiene toda mi oposición, y esa es la derecha, está representada en el gobierno. Aquellos que me dicen que hay mecanismos distintos a convocar al pueblo para hacer el cambio constitucional, que son, por ejemplo, no sé, pues, que con algún paro prolongado o con alguna movilización un poquito más violenta, o que otros son los caminos, mire, esos terminan haciéndole el juego a los primeros porque terminan dándole imagen pseudo chavistas de cuestiones que en realidad están probadas en muchas partes del mundo que no son más democráticas y que no garantizan una convivencia pacífica. Mira, para todos aquellos que estamos por el apruebo, todos aquellos que queremos que esta convención sea 100% elegida por el pueblo, hoy día lo que hay que ir a buscar es el voto de aquel que duda, aquel que está en una posición en la que quiere que el cambio sea inteligente, que el cambio sea pacífico y que el cambio sea duradero, no que lo voten con una bota de repente, Claro, digamos, a la primera. claro. Quiere un cambio inteligente. Y esa gente lo que busca es sensatez. Confía en que la decisión del pueblo, porque tiene dudas de que las mayorías sean sensatas, en el fondo le falta madurez democrática a ese pueblo. Nosotros tenemos que demostrar la verdadera fe del demócrata. Y la verdadera fe del demócrata no está ni en un partido, ni en una minoría, ni en los fusiles, ni en las bayonetas. Está en la sabiduría del pueblo. Ujú. Si tú no crees, no tienes fe en la fe en el pueblo, obviamente no tienes finalmente una postura democrática. Eso no implica que uno de repente tenga dudas si el pueblo a ese elige o no Piñera, ¿ya? Pero en este caso, digamos, tenemos un montón de elementos que también tienen que ser de autocrítica, tanto de aquel que milita en los partidos, cuánto ha limpiado su partido, cuántas definiciones tiene su partido. ¿Está su partido primero a Chile? En este minuto está primero Chile, claramente. Y al que no milita en partido, bueno, me dedico al deporte nacional de sacarle la culpa, sacarle la mugre a los políticos y tratar de convencer que él no tiene ninguna responsabilidad, sin embargo no ha votado, sin embargo no ha participado, sin embargo no ha luchado. No, pues acá tenemos que también hacer la autocrítica y estos tiempos de pandemia han servido para eso, para ir a buscar lo sustancial. Nosotros tenemos que hacer los cambios con democracia, es decir, construyendo mayorías. Y les puedo asegurar algo, el pueblo de Chile va a seguir a aquellos que sean capaces de proponer los verdaderos valores que unen a Chile. Acá, cambiar la constitución, cambiar el modelo económico, es para poder ayudar a nuestro prójimo que sufre con un modelo que lo excluye. Acá, recuperar los recursos naturales es pensar en las futuras generaciones, nuestros hijos y sus nietos, que son los verdaderos dueños de esos recursos. Acá preocuparse por el medio ambiente significa un verdadero amor al prójimo, porque la crisis ambiental, climática, la destrucción de nuestro medio ambiente afecta la vida de las personas. Por lo tanto, en el fondo, nuestro acto, y aquí es donde quiero sintetizar, es una gran manifestación valórica de amor por Chile y su gente. Ese es el desafío de votar a prueba y cambiar la Constitución. Y cualquier ideologismo pequeño que quiera robarle esa capacidad de decisión al pueblo o piense que hay alguna minoría iluminada mejor que el pueblo para decidir los destinos de Chile, cuenta con la absoluta oposición de aquellos que sabemos que es la lucha pacífica, la lucha democrática, la persuasión, el espíritu primero para poder convencer en el campo de lo político. La ética es la que manda y preside la decisión política. Perfecto. En eso estamos de acuerdo con usted. Esto hay que hacerlo por Chile, hay que unirnos y poder sacar este proyecto adelante. Muchas gracias, don Humberto. La diferencia es la que nos hace grande. Chile es un país diverso. Qué bueno que hayan comunistas, qué bueno que hayan derechistas, qué bueno que hayan socialistas, demócratas cristianos y harto independientes también. Así es, La pero diferencia, nunca hay que perder el norte, de los derechos sociales, siempre hay que estar ahí, con el norte, para qué es lo que la gente
quiere y espera para que mejoremos este país. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la conversación con usted. Con las inclemencias del tiempo lo esperamos y también sabemos que usted tiene una agenda bien apretada, pero estuvo muy entretenido. Muchas Sí, gracias y Muchas esperamos gracias, tener Denise. de vuelta. sí, me sumo a las palabras de Denise, así que le agradezco también su presencia. Esperamos tenerlo también en otra ocasión. Muchas gracias, Denise, Daniel, a plena democracia. Hay que levantar candidatos independientes, chiquillos, hacer campaña. En lo que Sí, sí. pueda, avisen. Muchas Por gracias. supuesto. Cariño, que esté bien. Hasta luego. ¿Ya? Hasta luego. Chao, chao.